grabarlas. Pues bien, bienvenidos entonces a esta sesión de Aprende el análisis técnico como un profesional. Ya les comentaba, mi nombre es Renato Campos, analista jefe de Chile y Latinoamérica para Admiral Markets. Y siempre, obviamente, es interesante e importante comentarles que cada vez, en realidad lo que quería decir era que ustedes como clientes de Admiral Markets tienen la facilidad, la posibilidad de escribirme directamente a través del correo electrónico que tengo de la oficina, renato.campos@admiralmarkets.com. Más tarde lo voy a escribir ahí en el chat de la sesión Zoom para que lo puedan guardar. Y los invito a que me puedan hacer consultas, me puedan hacer llegar análisis, dudas que puedan llegar a tener, etcétera. Todo con el fin de, por supuesto, ayudarlos. Esa es principalmente mi tarea, como aparte obviamente de hacer los análisis, los seminarios, estar entregando ideas de inversión, poder ayudarlos en su operativa, tener sesiones de trading privadas, si es que cumplen algunos requisitos, y por supuesto de esa forma ayudarlos y por supuesto orientarlos de mejor forma en la operativa de sus inversiones. Antes de dar inicio y de continuar, recordarles que tenemos desde el 13 de julio de este año una campaña en donde le decimos sí a las acciones y no a las comisiones, y dependiendo de la cuenta de inversión que ustedes puedan tener o tengan, pueden realizar transacciones en acciones sin cobros de comisión. Eso es importante, los detalles los pueden ver aquí o los pueden conocer en nuestro sitio web. Pues bien, vamos a adentrarnos ya en materia en tierra derecha. Antes de ingresar a tierra derecha, recordarles por supuesto que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, en donde diariamente tanto realizamos los seminarios de trading en vivo los días lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves, por lo general, estamos colgando contenidos de análisis, video análisis en donde comentamos situaciones, diversos análisis, ideas de trading para que las puedan seguir y así puedan aprender de mejor forma a hacer trading. Yo soy un convencido de que el trading, bien, se aprende de manera independiente con la información que está disponible en nuestro sitio web, en las redes sociales o obviamente en internet, pero también creo que es mucho más sencillo aprender a hacer trading al ver a otra persona hacer trading o hacer análisis. Y eso es lo que nosotros facilitamos a través de las sesiones de trading en vivo, que como les comentaba, realizamos los lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube, en donde analizamos el mercado, revisamos en términos generales, en escenarios fundamentales, escenarios técnicos, comentamos cuáles pueden llegar a ser las previsiones, los movimientos del mercado, y bajo esas previsiones, bajo esos análisis, nosotros tomamos decisiones y tomamos obviamente operativas para poder invertir nuestro dinero. Pues bien, vamos entonces a revisar ya lo que es el análisis técnico. Pues bien, el análisis técnico en términos generales estudia el comportamiento de los precios. Eso es lo que se dedica principalmente. Uno puede obviamente revisar distintos tipos de análisis, tanto fundamental y técnico, y más adelante ya vamos a revisar cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro. Pero lo importante del análisis técnico es que en términos de mercado financiero es un método para poder anticipar o pronosticar cuáles pueden llegar a ser los movimientos o hacia dónde el valor de los instrumentos se puede dirigir, o el precio de los instrumentos, más bien dicho, basándose en algunas situaciones o en algunos puntos que son importantes y son relevantes de saber y de conocer, como particularmente el precio. Uno de los activos más importantes al día de hoy es el precio de un instrumento, no así el valor, que son conceptos bastante distintos y que también los vamos a revisar en detalle un poco más adelante en este seminario. Y también, por supuesto, tanto los volúmenes negociados como los marcos temporales. ¿A qué se refieren los volúmenes negociados? A fin de cuentas, cuánto dinero está siendo adquirido de un instrumento, cuánto se está pagando finalmente, cuánto dinero está entrando al mercado o cuánto dinero está saliendo. Lo que obviamente significa muchas veces que cuando el mercado, los volúmenes que uno puede observar en términos de análisis técnico en las barras de los gráficos, nos van a poder mostrar cierta sensación si es que en el mercado existe una fuerza compradora o no la existe. Esto por lo general uno lo puede hacer una comparación cuando los mercados tienden a moverse tanto al alza como a la baja, y si los volúmenes son crecientes, indica que el movimiento que está experimentando el precio de ese instrumento significa, si el volumen es alto, significaría que está creciendo con fuerza el precio y es muy probable que ese valor o que ese precio que está subiendo se sostenga en el tiempo, o que la tendencia se sostenga en el tiempo. Si es una tendencia alcista,
o ya sea una tendencia bajista. Mientras que es importante entender los marcos temporales. Uno, en nuestras plataformas de trading tenemos distintas gráficas en donde podemos observar las gráficas semanales, las mensuales, las semanales, las diarias, 4 horas, 1 hora y así hacia abajo sucesivamente. Por lo tanto, entender estos marcos temporales es vital, ya que muchas veces me topo con clientes que me preguntan, Renato, y me dicen, Renato, ¿en qué marco temporal tengo que operar? ¿Tengo que hacer trading si me gusta hacerlo de tal forma? Yo creo que no existe, y soy un convencido de que no existe un marco temporal ideal para cierto tipo de trading que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, el scalping, que es una técnica que lo vamos a estar revisando en un seminario durante el mes de enero, es una técnica en donde la operativa o consiste en una operativa de muy corto plazo, o sea, comprar y vender dentro de una misma sesión o incluso en menos de 1 hora, en cuestión de minutos. En eso consiste el scalping. Para que ello obviamente significa que nosotros, como estamos revisando o haciendo operaciones de corto plazo, tal vez significa que tenemos que estar revisando gráficos de menor temporalidad para entender finalmente cómo los precios se están moviendo en esas temporalidades menores. Sin embargo, cuando uno obviamente se fija en ese pequeño detalle, logra solamente captar una pequeña porción de lo que está ocurriendo en el precio o en el mercado, mientras que al alejarnos o al mirar una imagen mucho más amplia, ya vamos a explicar esto más en detalle en adelante, se tiene una sensación mucho más clara del mercado. Por lo tanto, creo yo que no existen marcos temporales que sean ideales o sean los claves para poder hacer un tipo de trading, sino que uno debe, a fin de cuentas, tiene o debe hacer análisis en distintas temporalidades para poder tomar mejores decisiones de trading. Para llevar a cabo el análisis técnico, los traders por lo general utilizan indicadores técnicos, matemáticos y estadísticos como una forma de apoyarnos. Tenemos que entender que el análisis técnico, por lo general, utiliza muchas herramientas, como por ejemplo medias móviles, osciladores como el RSI, el MACD, retrocesos de Fibonacci, expansiones de Fibonacci, bandas de Bollinger y una serie de indicadores e instrumentos de análisis técnico que nos pueden permitir o nos pueden facilitar la proyección de posibles movimientos que el mercado pueda experimentar. Es importante recordar que cada uno de todas estas herramientas técnicas u osciladores son derivados del precio. Todo lo que nosotros vamos a añadir en la gráfica, ya sean medias móviles como les comentaba, bandas de Bollinger, lo que sea, son estadísticas matemáticas que derivan del precio. Por lo tanto, tienen una cierta teoría de interpretación en base a los datos que se recopilan del precio para poder plasmarlo de alguna forma en la gráfica. Cada uno de estos cumple un rol, evidentemente. Cada uno de estos nos sirven de formas distintas, pero creo que es importante señalar que estos indicadores son derivados del precio. Por lo tanto, aún así, si tienen un marco teórico de entendimiento, de puesta en práctica, muchas veces resulta que los traders, tanto ustedes como yo, como el resto del mercado, tienen su forma de interpretar los osciladores, las herramientas técnicas, que quiero obviamente para ir señalando este tema puntualmente. Que yo puedo obviamente tener la teoría del oscilador RSI, pero yo lo puedo implementar en base a ciertas estrategias, combinarlo con otras herramientas, con otros indicadores técnicos, etcétera, para poder llevar a cabo mi operativa. Por lo tanto, yo voy a tener una interpretación de tal forma del RSI que puede ser muy distinta a la interpretación, a la puesta en práctica o a la toma de decisiones, a fin de cuentas, de otro trader en el mercado. Por eso es importante saber y entender realmente cómo los movimientos de los precios son los que nos pueden ayudar a predecir o a proyectar los posibles movimientos que el mercado puede encontrar. Es por eso que uno hace análisis estadístico, hace análisis de gráficos para comprender, a fin de cuentas, cuáles son realmente los valores o los precios que importan, los movimientos, las zonas de demanda, las zonas de oferta que van a ser cruciales a la hora de hacer o llevar a cabo nuestra operativa. Dentro de las herramientas del análisis técnico existe el análisis chartista.
que a fin de cuentas, y no es nada más y nada menos que el análisis de los gráficos propiamente tal. Analizar gráficamente o los charts. Por eso se le denomina chartista por chart, por gráficos, en donde tenemos figuras técnicas y velas japonesas que nos van a ayudar a poner en práctica o a poner a fin de cuentas o a llevar a cabo un análisis técnico. Dentro de lo que nosotros comentábamos anteriormente, como ya lo anticipábamos, existen también indicadores técnicos, que son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, los que pueden poseer múltiples grados de interpretación según el analista, que es lo que comentábamos anteriormente. Ahora, volviendo al tema, y aquí es donde comenzamos ya a digerir un poco el tema con mayor importancia, es que a fin de cuentas el análisis chartista junto a las figuras técnicas y a las velas japonesas, para nosotros y ustedes, que aquellos que ya tienen un poco más de experiencia viendo los videos que realizamos los días, o nuestros videos de análisis o nuestras transmisiones en vivo, van a poder condensar a fin de cuentas que estas figuras técnicas y las velas japonesas van a resultar las formas o la base del análisis que nosotros utilizamos para proyectar los posibles movimientos que el mercado puede experimentar. Aquí es donde surgen, como les comentaba anteriormente, las zonas de soporte, las zonas de resistencia, las zonas de demanda y las zonas de oferta. Toda zona de resistencia, vamos acá a escribirlo, vamos a aprovechar de hacer un poco más interactivo, toda zona de resistencia va a ser equivalente, voy a aquí encontrar el igual, no tengo aquí un teclado distinto, americano, entonces no logro encontrar el igual. Bueno, ahí pensemos que es igual. Resistencia es igual a oferta, mientras que el soporte va a ser igual a la demanda. ¿Por qué decimos esto? Porque a fin de cuentas, cuando un mercado alcanza niveles de resistencia, o sea, un nivel de techo, un nivel en donde el precio no puede subir más, significa que se ha acabado la demanda del valor o del precio de ese instrumento o de la demanda del instrumento, y es donde los operadores comienzan a ofertar, teóricamente, o por decirlo de alguna forma, a vender. Es donde se dan los niveles de venta en zonas de resistencia y niveles de compra en zonas de soporte. Por lo mismo, y en el caso contrario, los niveles de soporte es cuando los precios han alcanzado un tal nivel que ya no existen más interés vendedor, y es donde, en simples palabras, aumentaría teóricamente la demanda de un instrumento. Eso es lo que nos lleva a fin de cuentas a pensar en que son zonas de oferta y demanda, y que, muy por simple que parezca, van a ser la base de todo análisis técnico. Las zonas de soporte y resistencia son la base y la teoría, o más bien la base, y lo que ustedes tienen que contemplar el día de mañana. Es donde en zonas de soporte nosotros compramos y en zonas de resistencia vendemos. Es donde van a estar los valores de take profit. En el caso, por ejemplo, de las compras, nosotros tenemos que ubicar nuestros take profit en niveles de resistencia, mientras que en las compras, por debajo del nivel de soporte, tiene que existir nuestro stop loss. Y en el caso contrario, cuando vendemos, nuestro stop loss tiene que estar por sobre la resistencia, mientras que cuando vamos a buscar el take profit en una venta, nuestro take profit tiene que estar en un soporte. ¿Por qué? Debemos entender que es probable que el mercado no logre superar ambos niveles, por lo tanto, nuestros niveles objetivos tienen que estar en esos niveles que no se logran superar de acuerdo al historial o a lo que nosotros podemos evidenciar en el pasado, para luego, obviamente, también al considerar que nuestro stop loss no vaya a ser, o nuestra pérdida no se vaya a ejecutar, porque el precio está respetando un soporte o una resistencia, dependiendo si es una compra o una venta en mercado. Eso van a ser cosas importantes que tenemos que considerar en este tipo de situaciones. Existen, y aquí es donde tomamos un tema importante, existen tres principios del análisis técnico. Uno de ellos es que el precio lo descuenta todo, y es donde nos enfocamos en el price action. El mercado muchas veces se dice que en el análisis técnico uno considera, existe el análisis técnico y el análisis fundamental, y el análisis técnico se caracteriza, uno de estos principios, y el más importante creo yo, es que el precio tiende a descontarlo todo.
Ahí es donde uno puede encontrar, encontrar ciertas discrepancias con algunos otros traders que creen que el análisis fundamental es más importante que el análisis técnico y así sucesivamente. Sin embargo, esto es cierto, el precio lo tiende a descontar todo. Muchas veces, nosotros, previo a situaciones macroeconómicas importantes o eventos políticos, eventos geopolíticos, lo que sea, el mercado tiende a experimentar movimientos que muchas veces no tienen una correlación con lo que está sucediendo en ese mismo minuto. Por lo tanto, por ejemplo, que el mercado tienda a subir, el dólar, por ejemplo, tienda a presentar un fortalecimiento, como lo hemos visto durante los últimos días, y esto es producto de que el mercado teóricamente está descontando una situación que favorece al dólar, algo que le entrega un valor, por lo tanto el precio del dólar se ve incrementado o presenta desarrollos alcistas. Por lo tanto, está descontando muchas veces lo que puede llegar a ocurrir el día de mañana ante cierta situación puntual, política, económica, lo que sea. Y eso es parte de lo que uno tiene que ir entendiendo, los contextos en los cuales los mercados se mueven. Ahí es donde yo soy partidario de considerar que en el hacer trading no existe el hacer trading con análisis técnico o el hacer trading con análisis fundamental, sino que el hacer trading conlleva una mancomunión, un análisis completo de análisis fundamental, análisis técnico, para poder llevar a cabo una mejor operativa, entender de cierta forma cuáles pueden ser los desplazamientos. Es cierto, y aquí es donde comparto muchas veces las palabras de otros traders, en donde el análisis técnico por sí solo puede ser suficiente para poder llevar a cabo una operativa exitosa. Pero soy yo más partidario de considerar que el hecho de entender los contextos en términos fundamentales nos van a permitir llevar a cabo un mejor análisis técnico y comprender cuáles son las fases que el mercado experimenta. Como por ejemplo, las tendencias. Cuando el mercado tiene tendencia o cuando el mercado repite ciertas situaciones. Ahí es donde uno puede interpretar o puede sacar deducciones mucho más claras. Por ejemplo, como lo que ha ocurrido o lo que ocurre cada 7 o 10 años, las crisis bursátiles. Uno puede entender, gracias al análisis técnico y las configuraciones de los precios de los instrumentos, si es que el día de mañana puede llegar a existir una crisis o si nos estamos avecinando a una posible crisis, ya que uno puede comparar los movimientos actuales de lo que está sucediendo con lo que ocurrió en el pasado para poder predecir si efectivamente estamos a puertas, ya que los mercados tienden a tener movimientos fractales, tienden a repetirse en el tiempo, movimientos similares o tienden a darse movimientos muy similares a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ahí es donde uno entra a entender que la historia se repite, que uno al revisar lo que ha ocurrido el día de hoy, puede tal vez mirarlo unas semanas antes o compararlo tal vez con la última reunión de política monetaria en la Reserva Federal y entender cómo el mercado se comportó en ese minuto para compararlo cómo se ha comportado en esta ocasión y cómo puede llegar a cambiar o a experimentar, obviamente, desarrollos tanto positivos como negativos. Esa es una de las formas que, al entender, a fin de cuentas, el análisis técnico, si el precio lo descuenta, si el precio está esperando alguna situación, es entender los ánimos del mercado, entender el mood muchas veces de aquello. Aquí es donde voy a explicar, voy a volver a adentrarme en esto, vamos a repetirlo, pero de una forma distinta. Es como si alguien, y este ejemplo lo he comentado, seguro los que están acá, si han participado en otros seminarios en esta misma temática, lo deben haber escuchado. Siempre les comento que si alguien de los que están aquí, los participantes, me preguntara qué creemos que puede hacer, por ejemplo, Xiomara, que siempre participa en nuestro seminario, me dice, oye, ¿qué crees que puede hacer Xiomara después de este seminario? La verdad que no tengo mucha noción, ya que no conozco a Xiomara, no tengo relación con ella, no entiendo su día a día, a lo que se dedica, por lo tanto es difícil el poder predecir qué es lo que va a hacer Xiomara después de este seminario. No sé dónde vive tampoco, por lo tanto no entiendo los cambios horarios que tenemos, por lo tanto es difícil de poder predecir qué es lo que vaya a hacer.
Sin embargo, cuando yo comienzo ya a frecuentar a Xiomara, tenemos una cierta relación, cliente analista, de ayuda, ya vamos conociendo un poco las dinámicas, a qué se dedica, cuáles son los motivos de inversión, etcétera. Tal vez yo puedo predecir con mayor eficacia qué es lo que puede hacer Xiomara. Hoy, siendo día martes, tal vez tiene una reunión con su grupo de amigos, del colegio, de la escuela, de la universidad, de donde sea, que se juntan todos los segundos martes o tercer martes del mes, y se juntan en un bar y no se comparten. Y también puede suceder que si ya la conozco mucho más tiempo, puedo hasta decir, mira, a ella le gusta ir a tal bar o le gusta ir a tal restaurante o prefiere quedarse en su casa, cosas así. Por lo tanto, ¿cómo obviamente yo muevo este ejemplo a lo que en el mercado sucede? Es muy fácil. Si yo entiendo los contextos de lo que está ocurriendo en el mercado en términos de precio, no tan solo de precio, sino que también a lo mejor de escenarios fundamentales, de cuáles son las relaciones, cuáles son las noticias, las cosas importantes que están sucediendo, cómo el precio también se ha movido, no tan solo hoy, sino que si miro lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas, durante el último mes, durante el último semestre, durante el último año y durante los últimos 5 o 10 años, puedo llegar a tener una noción más clara y más fácil de cuáles pueden llegar a ser los movimientos que el precio de ese instrumento puede experimentar. Eso es lo que nos permite tener obviamente el tiempo necesario para poder sentarnos frente a una pantalla, analizar, mirar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo, dónde están las zonas de soporte y resistencia, dónde están las zonas de oferta y demanda, cuáles son las tendencias que el mercado ha desarrollado, por qué el mercado se está moviendo hacia allá. Esas son las preguntas que tenemos que ir respondiendo. ¿Por qué el precio está subiendo? Entonces, si el precio está subiendo, hay un motivo. Entonces, vamos a mirar el motivo. Tal vez el precio está subiendo por una situación, por algún cambio que se ha dado en el mercado y el precio lo está reflejando. O todavía no ocurre algo, pero por delante hay una situación que el mercado está esperando, alguna decisión importante. Entonces, lo que está haciendo el mercado es tal vez anticipar dicha decisión. Y ahí es donde uno dice, ok, ¿hasta qué punto puede anticipar esto? ¿Qué pasa si el mercado cumple con las expectativas? ¿El mercado puede seguir subiendo? ¿El precio puede seguir subiendo? ¿Se va a mantener? ¿Qué pasa si no cumple con las expectativas? ¿El precio va a caer? ¿Se va a mantener? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer desde el punto de vista del análisis técnico y, por supuesto, desde una vista profesional. Esto de hacer trading no es simplemente sentarnos frente al computador como tal vez lo hacemos una hora en un seminario y sería todo. No, yo lo que hago a fin de cuentas, un trader lo que hace es estar prácticamente no todo el día frente a la pantalla, pero sí nos tomamos el tiempo de tomar o de analizar lo que está ocurriendo y cómo el mercado puede reaccionar ante situaciones, cuáles pueden ser los escenarios alternativos y dónde yo voy a buscar posicionarme en el mercado. Que el mercado esté disponible 24/5, 24/7 no significa que yo tengo que tener posiciones, que tengo que tener posiciones en mercado siempre, sino que el mercado nos va a entregar diariamente movimientos, situaciones, pero yo tengo que encontrar el lugar indicado, el momento indicado para poder comprar o vender dicho instrumento. Y eso es gracias al análisis técnico, gracias al análisis en general. El entender esos contextos, el llevar a cabo esos procesos analíticos va a ser o va a resultar afortunadamente beneficioso para nuestra operativa. Podemos ver distintos tipos de gráficos, como los gráficos de línea, los gráficos de barra y los gráficos de velas japonesas. Por lo general, el más utilizado resulta ser el gráfico de velas japonesas, en donde el gráfico, la gran ventaja de las velas japonesas es que nos muestra cuerpos, nos muestra, a diferencia del un gráfico de barras o el de líneas, nos muestra cuerpos que son congruentes o nos dice, mira, aquí hay fuerza, aquí hay un movimiento que tiene obviamente una categoría, un desplazamiento, tuvo un máximo, tuvo un mínimo, pero que a fin de cuentas está entregando cierta información. Las velas japonesas por sí solas entregan información relevante e importante. Y antes de ir al detalle del análisis de las velas japonesas o las velas japonesas, vamos a hacer una simple diferencia entre el análisis técnico y el fundamental. Y que repito, el análisis técnico
ya sea que estudie gráficos de precios y figuras chartistas, mientras que el análisis fundamental estudia la economía, empresa y datos fundamentales, datos financieros, no significa que uno sea el correcto y el otro el incorrecto, sino que son análisis que muchas veces se contraponen o pelean, que no, que el análisis técnico es el adecuado, que el análisis fundamental es el adecuado. Yo, como les decía anteriormente, soy un partidario de considerar que ambos análisis técnicos nos permiten hacer, o ambos análisis nos permiten, a fin de cuentas, llevar a cabo una mejor operativa o una mejor gestión de nuestro dinero, de nuestras inversiones. Ambos tienen ventajas. Por ejemplo, el análisis técnico requiere pocos datos y solo utiliza los gráficos, mientras que la precisión en los puntos de entrada y a mercado van a ser los más eficaces. También tiene desventajas, baja capacidad analítica de largo plazo. El análisis técnico, por lo general, tiende a perder validez en el largo plazo, mientras que el análisis fundamental sí tiene mucha validez en el largo plazo. Y que el análisis técnico debe combinarse con análisis fundamental para que sea más efectivo. Y aquí es donde, efectivamente, yo no lo considero una desventaja, pero sí lo considero como algo que hay que trabajar y algo que hay que entender. Por lo general, los clientes, y esto obviamente en mi etapa como analista, tanto en Admiral como en otras empresas, y la relación que he tenido con clientes, me ha tocado escuchar muchas veces que no, que el cliente se queda, cuando está aprendiendo de trading, se queda solamente en el análisis técnico porque ya entendiendo eso, cómo el precio se mueve, los gráficos, etcétera, no le va a prestar atención al análisis fundamental porque lo considera muy engorroso, muy problemático, que no se entiende muchas veces. Pasa que el análisis técnico, disculpen, el análisis fundamental muchas veces nos entrega información a través de un calendario macroeconómico, y esos calendarios macroeconómicos teóricamente deberían tener un impacto o una reacción sobre los instrumentos. Por ejemplo, cuando un banco central sube su tasa de interés, teóricamente ese alza en la tasa de interés de un banco central debería significar un fortalecimiento de la moneda. Sin embargo, muchas veces ocurre que cuando un banco central sube su tasa de interés, y esto igual es raro, pero puede ocurrir, la moneda no se fortalece, se mantiene en el mismo precio o tiende incluso a desvalorizarse o a caer efectivamente. Entonces, el trader novato no entiende mucho de por qué pasa eso, pero cuando yo le digo, imagínate, hay que mirar el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Por qué un banco central está subiendo su tasa de interés? ¿Por qué la está llevando a cabo esa decisión? ¿Esa decisión debería fortalecer o debería debilitar a la moneda que pueda estar obviamente relacionada a dicha decisión? Eso es lo que hay que entender, los contextos, para poder implementar un mejor análisis fundamental. Dentro de todo esto, el análisis técnico hay que entender cómo lo utilizan los profesionales. En perspectivas de largo plazo, y aquí es donde uno tiene que entender, entrando obviamente a esto de los contextos. Las perspectivas de largo plazo, cuando nosotros miramos las gráficas mensuales y las semanales, van a resultar en una idea, en un contexto de cómo los mercados se están moviendo en el tiempo, de lograr encontrar dónde están las zonas de oferta y resistencia, las zonas de oferta y demanda más importantes, o las zonas de soporte y resistencia más importantes para el mercado, donde los traders en el largo plazo o en el tiempo, más que en el largo plazo, en el tiempo, han comprado más o han vendido más. ¿Cuáles son las tendencias que los mercados están desarrollando? Para luego de eso, cuando nosotros comenzamos a mirar perspectivas ya de mediano o corto plazo, cuando comenzamos a mirar gráficas diarias de 4 horas, gráficas de 1 hora o menos, lograr entender y afinar el punto de entrada, por ejemplo, en una zona de compra o en una posición de compra. Porque cuando nosotros miramos la gráfica, por ejemplo, el euro dólar en el largo plazo, nos dijo, mira, el precio está en una zona de soporte, por lo tanto, se abre la posibilidad, como en el mercado, en la historia dice, o en el análisis dice que el precio anteriormente en torno a este nivel ha tendido a subir, es probable que vuelva a hacerlo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer luego de aquello, al mirar gráficos de menor temporalidad, de mediano plazo o de corto plazo, voy a buscar encontrar el mejor precio o la figura con mejor precio, con mejor característica para poder entrar en mi posición de compra. ¿Por qué? Porque en el largo plazo o en esta gráfica de largo plazo me está diciendo que el mercado ha subido a partir de la zona o nivel o precio en el cual se encuentra actualmente. Por lo cual, y repito, es probable que vuelva a hacerlo. Probabilidades, esto no es una ciencia cierta,
pero existe, como en el pasado el precio ha tendido a subir en el nivel actual, es posible que vuelva a subir a partir de los niveles actuales que se están presentando. Ahora, adentrémonos en esto de las velas japonesas. Las velas japonesas o los candlesticks son una representación gráfica del precio del mercado financiero en forma de velas. Las velas japonesas del trading están compuestas por un cuerpo y dos mechas. Las velas representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Además, pueden proporcionar información útil como el sentimiento del mercado o posibles reversiones en los mercados relevantes al demostrar el movimiento de precios de una manera particular. Y la estructura de una vela van a ser prácticamente 6 puntos que son importantes. Precio de apertura, precio de cierre, el cuerpo, el máximo, el mínimo y las sombras que dejan. Aquí es donde uno puede ver, a fin de cuentas, cuáles son los valores que son importantes. Sobre todo el cuerpo, que está conformado por el precio de apertura y el precio de cierre. Y también es importante señalar que las zonas de máximos que el precio alcanzó y mínimos durante la vela que se considera o en la temporalidad que se considera va a estar representada. ¿A qué se refiere que la vela japonesa, ¿dónde está la información? ¿A qué se refiere que la vela japonesa representa la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido? Esto quiere decir que una vela japonesa como la que tenemos en pantalla, si nosotros decimos que es una vela de 4 horas, va a significar que esta vela se demoró, representa el movimiento del precio que tuvo ese instrumento en 4 horas. ¿Qué pasa si nosotros miramos ahora una gráfica de 1 hora? Si nosotros juntamos 4 velas de 1 hora, van a desarrollar o van a formar una vela de 4 horas. ¿Qué pasa si nosotros miramos 6 velas de 4 horas? Van a desarrollar el movimiento o el movimiento que el precio del instrumento ha desarrollado en un día. Y así sucesivamente. Por lo cual, uno puede ir desmembrando los movimientos o las características o las relaciones o el entendimiento de cada una de las velas en subvelas o en los movimientos internos que esa misma vela está mostrando en ese periodo de tiempo. Lo que quiere decir entonces que una vela japonesa, para que, por ejemplo, se lleve a cabo, y aquí lo vamos a explicar ya con colores, incluso para que quede claro el concepto, imaginémonos que tenemos una vela de estas, una vela alcista, vamos a dibujar. Vamos a hacerlo incluso de nuevo, vamos a hacerlo en una, a ver si tengo otra plantilla acá, no. Lo vamos a dibujar acá. Ya, pensemos en lo siguiente, vamos a dibujar un escenario en donde el mercado se ha movido durante el tiempo, vamos a colorearlo con el color de Admiral. El precio viene haciendo lo siguiente, fíjense, el mercado viene haciendo esto, se ha movido durante mucho tiempo de esta forma, y llegó ese punto. Lo que nosotros podemos identificar aquí a simple vista es que el mercado encuentra o desarrolla una zona de resistencia y una zona de soporte. Lo que significa que al mantener valores máximos de igual valor y valores mínimos de igual valor, está desarrollando un canal lateral. De acuerdo a lo que ha ocurrido hasta el minuto, el precio cada vez que ha encontrado o que ha alcanzado este nivel ha tendido a caer, y cada vez que el precio ha encontrado este punto ha tendido a subir. Por lo tanto, uno dice que el precio cuando está acá, como en el pasado ha subido, es probable que el mercado a partir de este nivel vuelva a subir.
Entonces, existen patrones de velas japonesas, que ya hay un seminario de aquello colgado en nuestro canal de YouTube, y vamos a estar haciendo seguramente durante el mes de febrero, si no me equivoco, patrones de velas japonesas, un seminario solamente dedicado a eso, en donde existe una vela que puede llegar a tener este desarrollo. Y pensemos, y primero que todo, estamos viendo un gráfico de 4 horas. O sea que lo que se está graficando son barritas o velas japonesas en 4 horas constantemente. Son solamente velas de 4 horas. Imaginémonos entonces que llegamos a este minuto, a esta zona. Aquí le vamos a hacer un zoom. Estamos en ese punto y nos aparece una vela como la siguiente, en 4 horas. Vamos a dibujarla lo mejor posible. Y nos aparece una vela como esta, en esa zona. ¿Qué quiere decir esta vela? Que es una vela de 4 horas, o sea que el precio se movió durante 4 horas y terminó de esta forma. Lo que quiere decir es que tiene un precio de apertura, tiene un precio de cierre, tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿verdad? Esta vela, este tipo de vela, es considerado como una vela de cambio o un martillo. Un martillo que significa que es una vela de cambio o una vela de reversión. Pero ¿por qué es considerada una vela de reversión? Entendámoslo. O sea, los mercados nos dicen, toda la teoría nos dice, mira, esta es una vela de martillo que significa posible cambio de tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender por qué significa un posible cambio de tendencia. Y aquí lo vamos a explicar al mirar, al desmembrar el desarrollo de esta vela japonesa. Si esta vela es una vela de 4 horas, como les comentaba anteriormente, significa que está formada por 4 velas de 1 hora. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es graficar 4 velas que pudiesen haber dibujado el movimiento o el cierre de esta vela total, considerando que tuvo un precio máximo, un precio mínimo y así sucesivamente. Pensemos lo siguiente, tal vez que la primera vela horaria fue una vela positiva. Luego de eso, tuvimos una vela negativa, muy negativa. Luego de eso tuvimos una vela positiva. Y luego de eso tuvimos una vela positiva. Entonces, esto va a estar representado por lo siguiente. Si se dan cuenta, vamos aquí a mostrarlo. Tenemos entonces un precio de apertura, un precio de cierre que está por sobre el precio de apertura. Tenemos un máximo que alcanzó el mercado en esa hora y tenemos un mínimo que el mercado alcanzó en esa hora. Entonces, si a mí me toca graficar esto o señalarlo, nos va a dar una vela, un movimiento como este. Durante esas 4 horas el mercado hizo esto, subió y después terminó acá. Si nosotros nos tocase graficar esto o el movimiento continuo que esta vela hizo o el precio hizo en 4 horas, el mercado hizo esto, cayó y volvió a subir. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiere decir es que a fin de cuentas, el mercado nos está mostrando las fuerzas que uno encuentra o que considera. En este caso, hay más cantidad de velas compradoras que vendedoras, y si nos podemos percatar, en esta fuerza vendedora fue invalidada prácticamente por esta y seguía por esta, para poder obviamente cerrar de manera positiva y dar un argumento que el mercado tiene mayor interés por subir que por seguir cayendo. Entonces, cuando uno analiza una vela como esta, ahí se me fue. Cuando uno analiza una vela, voy a repetir esto. Cuando uno analiza una vela como esta, en este contexto, tiene mayor validez la posibilidad de que el mercado efectivamente suba.
pero no solamente porque está esta vela, sino que tenemos que ir a analizar los gráficos de menor temporalidad, los de 1 hora, para poder entender si realmente esta vela es posible de llevar a cabo un movimiento positivo. Y al mismo tiempo, no solamente quedarnos con el análisis de esta vela, sino que analizar las velas, todas las velas de 4 horas para ver cómo el mercado viene desarrollándose en gráficos diarios y así sucesivamente para poner en contexto y tomar una mejor decisión de trading a fin de cuentas. Y eso es una de las formas que pone en práctica este personaje, Steve Nissen, que se le podría decir vulgarmente como, no sé si vulgarmente, pero sí el padre de las velas japonesas, que acuñó esta teoría y que nos dicen algunas cosas o algunos datos que son importantes, como que el movimiento de precios es más significativo que el por qué, que las ganancias, que las noticias. Ahí es donde yo discrepo. Yo creo que, bueno, no voy a discutir a un grande, pero lo que él obviamente pone muy por delante y muy por sobre todo es los movimientos de los precios son los importantes más que el significado del por qué el precio se está moviendo. Toda la información presente y disponible está reflejada en el precio. Los compradores y vendedores mueven el mercado basado en expectativas, emociones como el miedo y la codicia. Eso es claro, eso es evidente día a día. Los mercados tienden a fluctuar constantemente. El precio real puede no reflejar el valor del activo subyacente, mientras que las velas también proporcionan indicaciones visuales que facilitan la comprensión de la acción del precio, que es lo que hacíamos la diferencia entre los gráficos de vela, los gráficos lineales o los gráficos de barras. Pues bien, estimados, ya vamos casi en 1 hora de seminario. Como siempre ustedes saben, los días martes nos tomamos 1 hora para poder comentar detalles, teorías, cosas prácticas para que nuestros usuarios vayan y clientes vayan aprendiendo semana a semana. Y en esta oportunidad queríamos dar un acercamiento distinto a lo que es el análisis técnico, no quedarnos solamente con figuras, explicar así muy básicamente lo que son las velas japonesas, cómo interpretar tendencia. No. Hay otros seminarios, hay otras instancias en donde sí hacemos ese tipo de cosas, pero en esta ocasión queríamos darle una vuelta más al concepto del análisis técnico, cómo realmente comprenderlo, cómo realmente considerarlo para poder llevar a cabo una mejor operativa. Ahora, este único seminario no los convierte en traders profesionales, no los convierte en mejores traders, o sí, en realidad, los convierte en mejores traders que van incorporando información semana a semana, día a día, para luego de eso ponerlo en práctica en sus inversiones y que eso obviamente les otorgue beneficios a fin de cuentas. Quiero obviamente conocer su opinión, siempre es importante. Sí, nos dice Xiomara si van a tener, si habrá acceso a este seminario. Sí, lo grabé, así que va a estar colgado dentro de pronto en el sitio, en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, para que lo puedan revisar. Así que van a estar invitados a que puedan revisarlo en su minuto. Pues bien, la verdad que aparentemente no tengo más comentarios. ¿Qué significa price action? Nos pregunta Marcela, que está ahí bajo el nombre de Alicia. Price action significa acción del precio. Es un nombre en inglés. Acción del precio. Price, precio, action, acción. Entonces es la acción del precio. Son los movimientos que el precio hace y las formas de interpretarlo. Los movimientos del precio, y hay un seminario de esto, Marcela, en el canal de YouTube. De hecho, mira, te puedo mostrar cómo ustedes pueden encontrar contenido en nuestro canal de YouTube. Ustedes se van acá al canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, se pueden suscribir, acá ustedes van a tener, como yo aquí tengo manejo del canal, no tengo la misma vista que un usuario normal, pero van a tener la opción de suscribirse, activar la campana, y aquí en el computador, esto es la versión web, van a tener el buscador. En el buscador ustedes pueden buscar aquí, Price Action, le dan Enter y le van a entregar acá las opciones o bien todos los detalles, todos los seminarios que están relacionados a Price Action y buscan el que más les parezca, el que más les venga obviamente de acuerdo a su entendimiento. Esa es una forma de poder encontrarlo y si no, obviamente encantados de poder reunirnos y explicarte con mayor detalle qué es el Price Action, cómo utilizarlo a tu favor, etc. Pero a fin de cuentas es el análisis del precio y cómo este puede actuar y cómo nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Nos dice, muchas gracias Jorge,
Vamos acá a ver ¿qué es el trading? Soy nuevo en esto, nos pregunta Héctor. El trading, Héctor, a fin de cuentas es la compra y venta de instrumentos financieros, principalmente enfocado en el corto plazo. El corto plazo uno puede ahí discrepar qué es un corto plazo, pero principalmente el trading lo que hace es, o el mercado en el cual nosotros nos movemos es otorgarle, o los brokers otorgamos acceso a nuestros clientes a que puedan comprar y vender instrumentos financieros, divisas, commodities, índices bursátiles, bonos del tesoro, por ejemplo, en el corto plazo. Y esto gracias a un apalancamiento, a dinero, más dinero disponible en sus cuentas, para que ustedes puedan también percibir mayor dinero o mayores ganancias, pero también obviamente puedan hacerlo o controlarlo gracias a algunos mecanismos de riesgo que uno pueda comprenderlo y ir entendiéndolos con el tiempo. Bien, bueno, aparentemente no tenemos más consultas. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado en esta instancia. Nos estaremos viendo en un próximo seminario. Mañana recordarles que tenemos a las 10:30 de la mañana, hora de Chile, 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, una nueva sesión de trading en vivo, seguimiento diario de los mercados. Pueden activar acá el recordatorio, en donde vamos a estar haciendo los últimos análisis de cara a la reunión de política monetaria de Estados Unidos, y también comentarles que ya existe o ya está el último video análisis de algunos índices que tenemos también de cara a esta reunión de política monetaria. Se los voy a dejar acá en el chat para que lo puedan ver una vez terminemos este seminario y puedan obviamente revisarlo. Me pregunta acá David, mediante el análisis técnico, ¿se puede establecer un margen técnico de subidas y bajadas de precio de un activo para tomar decisiones de compra o de venta? Sí, efectivamente. Si tú te fijas, los niveles, ya lo comentábamos y lo explicábamos, los niveles de soporte y resistencia van a ser tus objetivos, tanto para como objetivos de ganancia, como también dónde ubicar tus niveles de pérdida. Por ejemplo, si nosotros acá miramos el valor del oro, disculpen, del cobre, nos podemos dar cuenta que el mercado se ha movido durante el tiempo entre estos niveles. Por lo tanto, lo más sensato sería esperar a que el mercado llegase hasta este nivel, como lo ha hecho en otras ocasiones, y vuelva a subir. Por lo tanto, lo que uno dice es esperar a que el mercado llegue hasta esta zona para poder comprar. ¿Y hasta dónde yo voy a comprar? ¿Hasta dónde va a llegar mi objetivo? Teóricamente, debería llegar hasta la parte superior, que ha sido efectivamente la zona de máximos anteriores, en donde el mercado no ha logrado subir más allá. Entonces, yo lo que tendría que hacer es poner mi objetivo, mi take profit, en torno a ese nivel, y mi stop loss debería estar por debajo de los mínimos recientes, porque teóricamente es difícil que el mercado caiga por debajo de este nivel, porque en otras ocasiones no lo ha hecho, por lo tanto es difícil que lo haga en esta ocasión. Pero sí, yo lo que tengo que hacer es poner un stop loss, porque si en el caso de que el mercado caiga y rompa esa zona, yo me quiero salir, porque esto significa que el mercado puede seguir cayendo. Entonces, yo me quiero salir de mercado con una pérdida controlada y no asumir obviamente el riesgo de todo mi capital. Ese es uno de los motivos y formas de utilizar el análisis técnico en la operativa, y donde ubicar niveles de stop loss, take profit y ganancias o pérdidas en cada una de ellas. Pues bien, espero que esto haya quedado claro. Les agradezco entonces por su participación en estas clásicas cápsulas de los días martes, y les recuerdo que semana a semana, todos los días martes, realizamos nuestros seminarios para que se puedan suscribir o inscribir en la sección de educación, webinars, forex y CFDs en el sitio web Admiral Markets SC Latam. Se los voy a dejar en el chat por acá. Ahí está el link directo, en donde tenemos ya la próxima semana 2022, última oportunidad para invertir en criptomonedas. Después el martes 28, mejores y peores inversiones para el 2022. Y ya están programados los seminarios que tenemos para el mes de enero. Análisis técnico, 5 figuras claves en el trading, opera acciones sin comisiones con Admiral Markets, estrategias de scalping como opera un profesional, y Fibonacci, 4 claves para mejorar tu trading. Así que los espero también en el mes de enero, en los seminarios que tenemos, y por supuesto los lunes, miércoles y viernes en nuestras sesiones de trading en vivo que realizamos habitualmente en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Renato Campos y a nombre de Admiral Markets les agradezco por participar, y por supuesto también dejarnos sus comentarios si es que les gustó el seminario a través de los comentarios en YouTube, o simplemente con suscribirte a nuestras distintas redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, también YouTube, para que nos podamos estar en contacto. Un abrazo,
y desde ya muchas gracias.